Nosotros empezamos la gestión de estudio de la farmacología en el Ecuador hace alrededor de 20 años y dentro de ese proceso hemos ido generando paulatinamente diferentes necesidades. Una de las más importantes ha sido el vincular la farmacología con la genética en lo que llamamos la farmacogenética. Esto no es otra cosa que tratar de identificar qué tanto influye la carga genética, vale decir la etnia, sobre los fármacos y la acción de los fármacos, lo cual puede derivar en dos cosas distintas. Por un lado, que la eficacia de los fármacos sea distinta, de forma tal que o se necesite más dosis para que se produzca el mismo efecto, o por otro lado la seguridad de los medicamentos, es decir, la dosis que se utiliza normalmente pueda producir mayores problemas dependiendo de la variabilidad genética. En el caso de Ecuador, siendo nosotros una población mayoritariamente mixta, lo que llamamos mestizos o la mezcla entre los españoles y los indígenas, esto se vuelve extremadamente relevante. Y por supuesto, también es digno de análisis en la población indígena per se, que si bien en el Ecuador ahora es una minoría, menos del 10%, alrededor de 7.6%, también sigue siendo un grupo de mucho interés, sobre todo por la falta de acceso a salud, las diferencias que existen por cultura, etc. Bueno, pienso que con los datos que hemos logrado colectar en estos años, es indudable que se necesita tener un criterio especial de atención sobre estas poblaciones minoritarias. Para nosotros, sin lugar a dudas, debe ser un objetivo ideal que los fármacos durante su proceso de estudio y desarrollo incluyan a estos grupos como un pilar especial de atención. Nosotros hemos escuchado que se presta mucha atención a las poblaciones asiáticas, a las poblaciones negras, debería incluirse también a las poblaciones indígenas. Yo creo particularmente que se ha desviado la atención a que quizás no existen tantos problemas en la población indígena con el uso de los medicamentos. Más bien al revés, debería reflexionarse que las poblaciones indígenas optan por no utilizar medicamentos de lo que llamamos nosotros medicina occidental y prefieren ir hacia la medicina tradicional, quizás porque o la eficacia no es la adecuada o los efectos adversos son mucho más importantes y optan por abandonar el tratamiento. Entonces estamos en este momento en un vacío en el cual se han abierto más preguntas que las respuestas que tenemos. Y eso sin lugar a dudas debe fomentar y debe gestionar más investigación todavía para lograr contestar esas preguntas. Pues yo pienso que la transferencia fue de Occidente hacia los indígenas, en términos de medicina como le entendemos nosotros. Pero el fenómeno que en los últimos años ha ido creciendo es en la fase opuesta. Nosotros durante la última década o quizás un poquito más hemos tenido una ola de migración desde el continente americano hacia España y esto ha generado que muchas de las prácticas ancestrales ahora se transfieran hacia el viejo continente, como diríamos nosotros. Y es gracias, por ejemplo, a mucha migración que ha habido de Ecuador, que se consigue ahora y se ve en España, en ciertas ciudades, estas prácticas que para nosotros eran ancestrales. Habrá que preguntarse qué tanto eso también puede influir en fase reversa hacia la población hispánica a adoptar ese tipo de costumbres. Para nosotros el consumo de hierbas, el consumo de plantas medicinales es algo habitual o relativamente familiar, pero ahora en Europa se está viendo que ese tipo de actividad va ganando espacio y necesariamente va a abrir un flanco nuevo de investigación que va a requerir ciertas explicaciones adicionales. Yo pensaría que sí, porque al final de cuentas no debemos nosotros olvidar que una de las fuentes primarias de los fármacos son las plantas
y por lo tanto, si bien no se debe confundir el consumo de las plantas con medicina natural, lo que nosotros debemos tener claro es que sí se pueden generar interacciones medicamentosas. Y esto es algo que desafortunadamente se ha descuidado en los últimos años para educar adecuadamente al consumidor. Entonces la gente cree equivocadamente que como es la plantita o es solo una infusión, es totalmente inocuo o no hay problemas. Claro, eso depende del entorno en el que uno matice. Hoy en día que nosotros sufrimos de un problema muy grande que es la polifarmacia, y es casi que habitual para nosotros ahora que el paciente recibe 3, 4, 5 fármacos simultáneamente, esa problemática se va haciendo mucho más importante. En la Escuela de Medicina nosotros insistimos cada vez más en que debemos regresar a lo opuesto. Mientras menos fármacos reciba el paciente, mejor tratado está. Pero desafortunadamente hemos diversificado tanto la medicina que uno va a 2, 3, 4 especialistas y lastimosamente cada uno trata el problema, no le trata al paciente en su contexto. Entonces hay que hacer el llamado nuevamente a que estamos abusando de los fármacos y toda la ventaja que tiene la terapia farmacológica que hemos logrado diseñar se nos está yendo de las manos porque estamos abusando. Y como dice el viejo adagio, mientras uno más abusa, más riesgo existe de que salgan mal las cosas.